Ok, continuando con nuestros videos de edición, vamos a terminar de editar acá los polígonos porque, pues digamos, aparecen varias veces un mismo polígono con un mismo color, un mismo símbolo, un mismo nombre. Por ejemplo, este CU aparece tantas veces como sea necesario. Por ejemplo, por acá este CU. Entonces la pregunta es, ¿se deben dibujar? Claro, se debe dibujar tantas veces como se necesita. Pero también se han hecho la pregunta de qué pasa cuando tengo un polígono dentro de otro polígono. Pues cuando tengo un polígono dentro de otro polígono, por ejemplo, este azul, este que es AP, ¿qué pasa allí? ¿Sí? ¿Cómo dibujarlo? O este que es BP y aquí aparece BN dentro de ese de color morado. Entonces empecemos con la edición de este video. Entonces voy a pararme sobre suelo Cundinamarca, voy a darle edit y voy a empezar a crear un polígono. ¿Sí? Les recomiendo siempre empezar por los polígonos más grandes. Sus polígonos más grandes les van a permitir hacer una mejor edición con el trace para que el trabajo sea un poco más sencillo. Bueno, entonces recuerden, yo lo voy a hacer de manera muy ligera, cometiendo de pronto muchos errores, pero ustedes se van a tomar el tiempo del trabajo de elaborarlo muy bien, con un buen detalle, con un porcentaje o grado de error mínimo, una precisión mayor. Recuerden que aquí cuando hayan vías pasamos por encima. Aquí en esta imagen ya voy a mostrar todo lo que está en negro, es lo que no vamos a dibujar, pero lo demás sí. Entonces por lo cual debemos dibujar los tres tipos de geometría: puntos, líneas y polígonos. Entonces permítanme, aquí voy a avanzar mucho más rápido, ¿sí? Para hacer la explicación de cómo sacar esos polígonos que están dentro de otros polígonos con otros videos que ya habíamos visto con el uso de otras herramientas, ¿sí? Recuerden acercarlo tanto como sea necesario, ¿sí? Sin ir a perder de vista los trazos. Aquí me iría por encima de la línea porque no podemos apagar esas vías. Voy a dibujar por acá y sigo. Bueno, aquí seguimos dibujando. Ya casi terminamos de dibujar este polígono de color fucsia, violeta o morado. Recuerden hacerlo con mucha precisión para cometer el menor grado de error posible. Tantos vértices como sea necesario. Por ejemplo, aquí lo voy a mandar por encima del verde, ¿sí? Para hacer la demostración de lo que queremos cuando un polígono está dentro de otro y qué herramienta debemos hacer uso para que nos salga de mejor manera. Porque muchos pensarían, bueno, profe, pero es que se va por dentro. El morado va por dentro, control Z, lo mejor con punto. Y continuamos, ¿sí? Continuamos, ya casi. Bueno, aquí ya estamos por terminar nuestro polígono, nuestro dibujo.
F2 para terminar y acabaríamos de haber dibujado nuestro polígono de color morado. Listo. Entonces, por ejemplo, démonos cuenta, lo hubiéramos podido bordear, ¿sí? Entonces primero pongamos el atributo BP. Entonces vamos aquí en Attributes, ID, le podemos poner ID 4 BP, y el símbolo es BP y el nombre ya lo vamos a ver aquí en la leyenda, a ver a qué nos hace referencia ese BP, que es vegetación de páramo. ¿Sí? Vegetación de páramo. Bueno, pongo acá en mayúscula también. Le vamos a aplicar y ahora pensemos, entonces ya tenemos ese polígono dibujado, ¿cómo sacamos este BN? Si ya lo hubiéramos dibujado. Entonces para eso vamos a utilizar el split, y recuerden el split, entonces me va a permitir pico afuera, pico adentro, y empiezo a elaborar. ¿Sí? Recuerden que esta herramienta la habíamos visto en videos anteriores, que nos permitía cortar un polígono o una figura que ya hubiéramos creado. En este caso pues nos va a servir bastante. Aquí el truco del split está siempre picar afuera y luego picamos hacia adentro. Entonces aquí podríamos recortarlo, como va por todo este borde, entonces lo podemos picar acá, pico afuera y F2 para terminar, y habríamos tenido las dos partes. Tanto este que es BP, voy a limpiar un momentico, este que es BP, que iría por dentro, como este que es BN. Entonces este BN le vamos a poner su símbolo, y estos son como bosques naturales, vamos a confirmarlo, bosque natural. ¿Sí? Bosque natural, y le cambiamos el ID, este sería un ID 5. Miramos la tabla de atributos, cómo nos va quedando. Y miren, allí tenemos entonces vegetación de páramo BP y bosque natural BN. Salvamos la edición, decimos que sí, limpiamos. Tantos polígonos que sean bosque natural, le debo poner el mismo ID y obviamente el mismo nombre, el mismo símbolo. Entonces, por ejemplo, miremos por acá, había otro bosque natural, todo este verde, ¿sí? Todo este verde que está acá podría ser bosque natural, entonces lo vamos a crear. Entonces ese bosque natural debe tener el mismo ID, que en este caso le di 5, ¿cierto? Y lo empiezo a dibujar. Bueno, entonces deben tener aquellos que tienen el mismo color, mismo símbolo, mismo nombre en cuanto a uso del suelo se refiere. ¿Sí? Deben tener el mismo ID, para que al finalizar podamos utilizar una herramienta y en la tabla de atributos nos aparezca una sola vez. Bueno, entonces voy a dibujar todo este verde. Bueno, aquí ya voy terminando nuestro polígono de color verde, bosque natural BN, y he dibujado primero la parte aquella que no tengo dibujada, y ahora recuerden, con el trace, me paro en el trace, me paro en el último punto dibujado, me uno a un punto ya dibujado y dejo que se vaya, ¿cierto? Dejo que se vaya dibujando automáticamente. Recuerden acercarlo tanto como lo necesiten y van parando donde la vista ya no les permita más. Entonces, por ejemplo, acá voy a continuar, lo dibujo rápidamente hasta acá, lo tenía dibujado y me toca de aquí a aquí seguir dibujando. Entonces me devuelvo aquí a donde dice línea y seguiría dibujando.
Hay muchas técnicas para hacer este dibujo, ¿sí? Para hacer esta digitalización. Podría haber también dibujado todo el polígono de Cundinamarca y luego empezar a recortar los polígonos que están dentro de Cundinamarca, ¿sí? Y el trace me ayudaría bastante, porque si ya hubiera dibujado todo Cundinamarca, seguramente estaría haciendo esto un poco más sencillo. Todo depende, ¿sí? Igual lo importante es que les quede bien y que esas ediciones que se ven básicas podamos hacer uso de estas herramientas de ArcGIS Pro. A veces es bueno el snapping, pero des en cuenta, por ejemplo, a veces se trata de pegar a la misma línea de dibujo. Entonces cuando yo no necesito que se pegue, lo puedo deshabilitar, ¿sí? Y ahí sí me permite trabajar libremente sin necesidad de que esté tratando de pegarse a esa línea de snap. Ya cuando voy terminando, pues vuelvo y lo prendo, ¿sí? Por si tuviera que llegar ahí, y F2 para terminar. Pues ya tengo el BN. Entonces este BN, recordemos, en la tabla de atributos le pusimos 5, entonces acá también 5, ¿sí? No importa que tenga el mismo. Bosque natural, y BN. Listo. Guardamos y continuamos con nuestras ediciones. Por ejemplo, si tuviéramos que dibujar este azulito que es AP, ¿cierto? Como les digo, tantas veces como sea necesario. Entonces dibujemos este que está más pequeño acá. Entonces siempre voy a cerrar acá un momento con la tabla para que no nos quite tanto espacio. Siempre dibujarlo de lo no construido a lo construido, porque después cuando ya tenga lo construido, entonces utilizo la herramienta que ya sabemos, que es el trace o trazador o ruteador, que nos va a permitir trabajar de manera más sencilla, ¿sí? Siempre también recomiendo empezar con los polígonos más grandes. Acá voy a pasar al trace y con el último punto, y dejo que se vaya dibujando solito. Hay que tener mucha paciencia. F2 para terminar y ya terminé. Entonces AP, miro en la tabla de atributos si ya tenía un AP o si no lo tenía. Si pastos introducidos, entonces le voy a poner el mismo ID, el nombre igual, y pues obviamente el símbolo el mismo. Guardamos los cambios y digamos aquí tendríamos que dibujar este otro AP que está por acá. Entonces voy a dibujarlo todo, incluyendo este amarillo, para volver y hacer el recorte. Voy a dibujarlo solamente hasta acá donde está el verde. Entonces voy a empezar desde el verde, nuevo polígono, de lo no construido a lo construido. Eso me va a permitir trabajar de manera más sencilla. Entonces, por ejemplo, acá tengo otro, pareciera que acá tuviera otro, que es este BI, ¿sí? Como un color como más clarito. Entonces ese BI va allí dentro. Recuerden, en ocasiones, si desean apagar el snapping para que no les interrumpa sus trazos, lo pueden hacer y lo prenden cuando lo necesiten. Listo, ya estoy llegando al construido. También a veces pueden apagar la imagen. Y prendo el snapping. Voy a utilizar el trace y me voy por todo lo que ya está construido.
hasta donde pueda ver y paro. Tener mucha precaución de no ir a cometer ningún error y sigo dibujando. Y llevo el mouse por encima de aquellos elementos por donde debe ir el polígono contiguo. Recuerden que los polígonos son contiguos, comparten un límite, o hay polígonos que están dentro de otros. ¿Sí? F2 para terminar, y ya habría terminado este, que es AP. Entonces miramos en la tabla de atributos, recordemos que se tenía un ID 2 y AP, listo. Ahora miremos, salvemos. Ahora miremos este, deseamos salvar, sí. Miremos este amarillito que está dentro de este AP. Entonces vamos a utilizar el split. ¿Sí? Aquí me dice haga una selección, voy a utilizar sobre este azul, el grande, el AP que acabo de dibujar, hago un split. Entonces empiezo, en este caso sí me sirve bastante tener el snapping prendido, ¿sí? Porque pues ese es el que me va a permitir como tal pegarme a aquellos vértices, bordes de lo que ya está dibujado, ¿sí? Recuerden que si cometen errores de edición, pues ya en videos anteriores hemos visto cómo editar esos vértices, agregar, quitar, moverlos, ¿sí? En este caso de cortar, que ya lo habíamos visto, hacer merge, ¿sí? En caso de tal de que nuestro trazo no quede completo también. Vamos a recordar uno con merge y vamos a pasar ahorita a los puntos, líneas y polígonos. A los puntos y líneas, perdón, porque los polígonos son estos que son los usos del suelo de Cundinamarca. Entonces este va a tener otro símbolo, otro ID, tiene que ser un ID diferente a los que hemos venido manejando, y F2 para terminar. Este es CU, ese CU, si no sé si ya lo había dibujado, ese sería cultivos transitorios. Entonces miro en la tabla de atributos a ver si ya tenía un CU. No tenía. Entonces el polígono más pequeño, que me imagino que es este, aquí con este zoom to me puedo acercar. No, veo como el más grande. Y este es el más pequeño. Entonces este que es el pequeñito, CU, yo le pongo un ID diferente. Entonces pongámosle ID 6 CU y cultivos transitorios. ¿Sí? Cultivos transitorios. Listo. Y ya tendría ese. Lo mismo tendría que hacer para este, que en este caso sería un BI como bosques intervenidos. Entonces lo mismo, voy a limpiar un momentico, me paro sobre este grande que es el AP, lo selecciono y sobre ese voy a hacer el corte, pico afuera y empiezo a trabajar hacia adentro. Sigo aquí dibujando. Y F2 para terminar, y hemos terminado con este otro polígono, extrayendo este otro polígono, que sería, limpiemos un momentico, seleccionar este polígono sería, dijimos que era un BI, y BI lo vamos a categorizar como bosque intervenido. Bosque intervenido ya lo tenía, entonces démonos cuenta, tenía un ID 3, entonces 3, ¿sí? Bosque intervenido y BI. Limpiamos, guardamos y allí ya tendríamos
todos los que hemos logrado dibujar en este video. Entonces tienen que dibujar tantos como necesiten, ¿sí? Y tantas veces como sea necesario. Entonces recordemos, por ejemplo, qué pasa si tendría que dibujar y utilizo el merge de videos anteriores. Entonces voy a crear un nuevo polígono, por ejemplo que sea este AP, y que pensemos que por alguna razón no lo terminamos, ¿sí? Entonces dejémoslo hasta ahí, por ejemplo, que se nos va el trazo así, y después pues deseamos continuar. Entonces limpio, salvo, ¿sí? Y generaría un nuevo polígono. Entonces este nuevo polígono debemos cuenta lo siguiente. Entonces empezaría desde acá, ¿sí? Desde el que ya estaba haciendo, utilizo el trace, pico en el último punto, dejo que se vaya, y como ese no lo había cerrado tengo que cerrarlo, F2 para terminar, y habría terminado. Entonces ahora tengo que hacer un merge. Voy a apagar acá un momentico entre este y este pequeño. Con Shift sostenido selecciono los dos polígonos, le digo acá en merge. En este caso lo puedo preservar por cualquiera de los dos porque no le he puesto ningún atributo. Le digo merge, se fusiona, y ahora por ejemplo esta línea, ¿qué pasa con esta línea? Recordemos que este polígono debe ir pegado acá, entonces vamos a editar esos vértices, y lo que hacemos es agregar, podría ser agregar unos vértices acá, tantos como sea necesario, y con este de acá entonces lo voy a mover. Si me doy cuenta que quede bien pegado, como les estoy diciendo, son herramientas que ya habíamos utilizado en otros videos, pero por si se nos ha olvidado. F2 para terminar, y ya generaría este polígono, el famoso AP, ¿sí? Que es área de páramos, ¿sí? AP que habíamos dibujado acá, perdón, pastos introducidos manejados, ¿sí? Pastos introducidos manejados. Entonces abrimos la tabla de atributos y pastos introducidos manejados, con un ID 2. Limpiamos la edición y guardamos. Listo, y tenemos que dibujar tantos polígonos como necesiten. Miren que hasta el momento ya tenemos allí una gran parte, ¿sí? Y la idea es terminar con nuestro mapa, pero voy a continuar por premura del tiempo y para poderles explicar lo otro. Cuando ya termine lo de los polígonos, permítanme, prendo la lupa acá. Digamos, si aquí yo tuviera todos los polígonos y en la tabla de atributos no quisiera que apareciera AP, sino una sola fila, no varias como aparecen acá. Cuando ya tenga terminado todos los polígonos, recuerden, tienen que tener el mismo ID, el mismo nombre y el mismo símbolo. Es lo que voy a hacer lo siguiente: limpio la selección, recuerden, en View tengo el maletín rojo Geoprocessing, y voy a utilizar algo que se llama Dissolve. El Dissolve me va a permitir unificar aquellos que tienen una misma característica. Por ejemplo, permítanme, disminuyo un momentico la lupa, vamos a abrir Dissolve y vamos a ver la explicación de ArcGIS. Listo, miremos esta explicación. Se fue por allá para otra página. Entonces el disolver nos va a permitir agrupar, dense en cuenta,
aquellos polígonos que tengan una misma característica y volverlo uno solo. Entonces ten en cuenta que estos tienen una misma característica, que son de color verde y se vuelve uno solo. Estos son de color azul, se vuelve uno solo. Estos de color morado, se vuelve uno solo. Estos de color amarillo y se vuelve uno solo. En este caso tendría una misma característica, que sería el color. Al otro lado tienen una misma característica, que es el ID, el símbolo y el nombre, ¿sí? Entonces los voy a unificar para que se vuelvan uno solo. Dicho eso, entonces lo que vamos a hacer es un dissolve. Entonces ingresamos, démonos cuenta que la edición haya quedado parada, salvada, y entonces ingreso a la capa suelos Cundinamarca, donde lo voy a guardar. Entonces lo voy a guardar dentro de mis carpetas, ¿cierto? Creo que teníamos una que se llamaba salidas, y si no la generamos, dibujo, usos, y aquí podemos suelos Cundinamarca, y le podemos poner la D al finalizar de disol del geoproceso que estamos haciendo, y él me dice a través de qué campo. Entonces le voy a decir que me mantenga el ID, que me mantenga el nombre y que me mantenga el símbolo, a esos tres, ¿sí? Que me los mantenga. Estadísticas no vamos a sacar por el momento, solamente le digo los campos con los que quiero hacer el disol. Ahora yo le menciono los campos, lo que tienen en común. Le doy run y quedó nuestro polígono. Voy a cerrar esta tabla de atributos, vamos a abrir la otra. Recuerden, este proceso lo hacen cuando ya termine, y así al finalizar solamente tendrían bosques naturales una fila, bosques introducidos y manejados otra fila, bosques intervenidos, vegetación de páramo, bosque natural y bosques de cultivos transitorios. Cuando ya hayan terminado de dibujar todos los polígonos, recuerden que como ustedes tienen que hacer el mapa, nosotros vamos a utilizar clic derecho, simbología, vamos a ir acá a la segunda opción, únicos valores. ¿A través de qué campo? Pues vamos a través del nombre, ¿cierto? Me dibuje cada una de esas etiquetas. Este, que es todos los otros valores, le ponga color gris. Este no lo necesitamos, le damos clic derecho y le decimos remove, y a cada uno de estos le podemos cambiar el color. Entonces, por ejemplo, este color properties, bueno, aprendemos acá mapas de uso del suelo. Este que dice color properties, pues le vamos cambiando. Yo acostumbro a modificarlos, por ejemplo, voy a ponerle una paleta acá de colores cualquiera, ustedes escogen y van cambiando sus tonos de colores, ¿sí? Bueno, yo le aplico otra que vean los cambios. La que deseen, ¿sí? La que ustedes escojan. Bueno, es que acá lo que estoy prendí esta, no es que no veo los cambios cada vez que cambio la paleta. Ahora sí. Bueno, miremos que no está ninguna seleccionada. Sí, no está ninguna seleccionada, y hacen los cambios que sean necesarios. Bueno, tantos como necesiten. Suelos Cundinamarca. Al finalizar, a mí me gustaría también, entonces aquí yo puedo aplicarle los mismos colores afuera para que no vaya a generar ninguno. Pareciera que acá hubiera quedado alguna selección. Permítame, me devuelvo acá, sencillos, valores sencillos nuevamente. Segunda opción, únicos valores. A través de qué campo, el nombre, y le voy a aplicar el mismo color a todos los tonos de afuera. Cambio esta paleta de colores que no me favorece tanto, esta de pronto sí, queda un poco más bonito. Quisiera yo ver aquí, como veíamos en el mapa, de pronto los símbolos. Entonces le damos clic derecho acá, prendemos las etiquetas, pero le damos nuevamente clic derecho, y aquí en Labeling Properties vamos a modificar esas etiquetas. Entonces borramos esto y le damos doble clic a símbolo, y acá
en símbolo, bueno, acá ok, aplicamos para que vean los cambios, ¿sí? Recuerden que acá en apariencia ustedes pueden cambiar el tamaño, ¿sí? El color, la fuente, ¿sí? La posición, pero en este caso recordemos que acá posición, entonces en placement va a decir que es un polígono no regular, ¿sí? Que quede dentro del polígono, que puedas tener una forma de acuerdo a la del polígono, no necesariamente horizontal. Ten en cuenta que acá el BCU que se acondiciona al polígono, entonces queda mucho mejor, y así quedaría finalizada la edición para trabajar el mapa en cuanto a usos del suelo de Cundinamarca. Bueno, pero voy acá a salvar el proyecto, pero si tengo alguna duda, por ejemplo ahora me faltan las vías, entonces todos estos son vías, y todos estos son vías que según la leyenda hay dos tipos de vía, bueno, tres: carretera pavimentada, que es la roja continua, sin pavimentar, que es esta discontinua, y vía férrea. Entonces yo puedo generar shapefile tantos como necesite. Entonces, por ejemplo, voy a catálogo, a folders, a dibujo, allí tengo usos, si tenía suelos Cundinamarca, entonces voy a generar un shapefile de tipo línea y lo voy a llamar carretera sin pavimentar. Entonces, carretera sin pavimentar, de tipo de geometría polyline, ¿sí? Y sistema de coordenadas 9377. Le damos a ejecutar y empezamos nuestro dibujo. Empezamos con nuestra edición. Entonces, por ejemplo, por ahí este lado. Entonces ahora yo voy a editar esas líneas. Voy a empezar por acá, ¿sí? Y puedo hacer una sola, ¿sí? Una sola línea. Entonces, carretera sin pavimentar, yo lo primero que haría era cambiar esa simbología. Entonces voy clic derecho, simbología, vamos a tratar de que quede esta misma. Entonces démosle acá doble clic, mejor en la línea, y vamos a escoger aquí en todos los estilos, porque acá están prendidos todos los estilos, a tratar de buscar aquella que se parezca a lo que necesito. Entonces parece que esta single nautic me sirve, la pongo allí. Bueno, entonces voy a properties, ¿sí? Aquí me aparece así de color blanco, entonces yo quisiera rojo y blanco, ¿cierto? Entonces lo voy a poner acá negro, rojo, dijimos que le íbamos a poner rojo, aplicar, aquí quería rojo y negro, entonces me faltaría cambiar eso que es rojo, entonces con negro en vez de negro, entonces le vamos a cambiar el color y le vamos a poner blanco, ¿sí? Rojo y blanco, y aplicar. Le podemos también dar seguramente por acá una anchura, apariencia, bueno, el ancho de la línea está en 3.4, voy a dejarlo en 4 y empezar a dibujar, ¿sí? Miren a ver si en 4 o en 3 está bien. Entonces me paro en la línea, voy a decirle create, aquí ahora me va a aparecer líneas, ¿sí? Y eso es lo que necesito dibujar. Entonces empecemos por acá. Como les digo, empiecen, yo le puse anchura 4, en este caso nos iríamos por toda la mitad de la línea, ¿sí? Tratando de irnos por toda la mitad. Y en la tabla de atributos entonces tendríamos que haber creado un campo que dijera, si se quiere, nombre, para que quede carretera sin pavimentar. Y a través de ese campo lo último hacemos un dissolve para todas esas líneas que son carreteras sin pavimentar de tipo línea. Y ya lo vamos a generar. Voy a dibujar por acá, por acá, por acá, hasta donde necesite.
Como les digo, el ancho lo van dando ustedes. Bueno, y puedo generar tantos shapefiles de tipo línea como necesite, y carreteras vía férrea y pavimentada también. Entonces vamos y seleccionamos allí aquella que necesitamos. Por ejemplo, esta va, aquí podría terminar F2, pero entonces como esta sigue acá, entonces lo que yo puedo hacer es aquí, ya sea aquí continuar trazo, ¿sí? Pero el trazo terminaría en el último. Lo que podemos hacer es iniciar uno nuevo y después hacer un merge, ¿sí? Es decir, al finalizar hacer un merge. Listo, F2, y aquí podría hacer otro. F2 para terminar. Las selecciono, las tres líneas con shift sostenido, y utilizo un merge. Digo que por cualquiera de las tres me lo preserve. En este caso no le hemos agregado ningún atributo y quedaría como una sola línea. Si vamos a ver en la tabla de atributos, tenemos una sola línea creada. No le hemos, hasta ahora le vamos a poner un ID y le podemos salvar y crear un campo, solamente un campo. Entonces recuerden siempre salvar las ediciones para que les permita crear el campo. Bueno, entonces voy aquí a Geoprocessing, me vuelvo por acá, voy a Upfill. En este caso es uno no más, pero podemos hacerlo por múltiple, no hay problema. Donde carretera sin pavimentar le voy a poner nombre. Recuerden no dejar espacios, sería de tipo texto, máximo 50, y le damos Run. Y ya queda allí, entonces le ponemos carretera sin pavimentar. Listo. Hemos terminado, salvamos, siempre salvamos todo lo que estemos editando, ¿sí? Y continuamos. Entonces aquí es fácil, pues digamos apaguemos hasta un momentico el mapa. Voy a limpiar la selección para que se den cuenta cómo va quedando nuestras vías. Entonces solamente tienen que generar una sola vía y van utilizando el merge tantas veces como lo necesiten, ¿sí? Entonces prendamos acá mapa uso del suelo y por ejemplo en este caso aquí pues no va, este no se va a unir a esta, pero sí podemos generar esa otra línea. Entonces creamos una carretera de tipo línea, empezamos, recuerden irse por toda la mitad. En nombre van a tener el mismo nombre, si quieren le pueden poner el mismo ID, no hay ningún problema. En este caso es 1, por lo que todas van a tener el mismo nombre y van a dibujar tantas líneas como necesitan. Es más sencillo, ¿sí? Y al final de dibujar todas las líneas, que en este caso son de carretera del mismo nombre, la misma tipología que es carretera sin pavimentar, hacemos un dissolve, ¿sí? Y con ese dissolve aquí me podría yo devolver o ir hacia la izquierda, y con ese dissolve pues vamos a dejar un solo atributo. F2 para terminar, y aquí podría continuar tanto como necesite, ¿sí? Recuerden, al finalizar hacemos un dissolve y después tendría que crear otra de tipo línea también para aquellas que son carreteras pavimentadas. Mira, esta conduce hacia Medina, pues por acá nos hacía falta este tramo. Pero es mejor dibujar siempre primero los polígonos, luego las líneas y en este caso por último los puntos. Me puedo volver por acá.
F2 para terminar, y pues hay tantas como necesiten. Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a limpiar, voy a apagar un momentico la imagen de fondo, y pues lo que garantizo es que las selecciono todas, ¿sí? Las selecciono todas y le digo merge, en este caso que me lo preserve por este que ya le habíamos generado, que era el del ID 1. Le damos merge. Para seleccionar todas las vías al finalizar lo pueden hacer y apagan lo que son suelos con Dinamarca. Si se en cuenta que yo lo tengo apagado, ¿sí? Para que no se vayan a seleccionar esos suelos, y allí ya genera esto. Ahí vamos trabajando las vías. Al finalizar, recuerden entonces, como ya ni siquiera hay necesidad de hacer un dissolve, porque se en cuenta que cada vez que hacemos el merge queda una sola fila. Limpiamos, salvamos, y ahora generamos lo que son tipos puntos. Entonces para los puntos, por ejemplo, que hay de puntos acá, entonces están las cabeceras municipales, que son esos puntos como con esto, y los aeropuertos. Entonces puedo generar un shapefile de aeropuertos y otro cabeceras municipales. Entonces me vuelvo por acá, me vuelvo a catálogo, en usos voy a generar un shapefile de tipo punto que se llame aeropuertos, aeropuerto de tipo punto, sistema de coordenadas 9377, ¿sí? Y ya le damos run, y ahora vamos a editar aeropuertos. Vamos a buscar esos aeropuertos que aparezcan por allí. Creo que por allí abajito hay uno. Listo, mire, por ejemplo acá hay uno. Entonces lo que hacemos es, nos paramos sobre ese que es de tipo punto, le vamos a dar doble clic al punto, vamos a ir aquí a galería y vamos a escoger uno que se parezca, o uno que en este caso Airport, ¿cierto? Vamos a propiedades y allí podríamos editarlo. Primero dibujémoslo, entonces crear, me paro allí, entonces que voy a dibujar sobre aeropuerto, en este caso voy a hacer puntos, ¿sí? Yo lo pongo allí en todo el centro, lo voy a limpiar para que vean. Entonces quedó el aeropuerto. Lo que hago es en esas, aquí en estas propiedades de este punto, doble clic, voy por ejemplo por acá, dice una marca, entonces le podemos quitar esa marca, que sean de pronto sin color, ¿sí? Siempre le aplicamos para mirar, sí. Ahora necesitaría girarlo, entonces voy por acá, size, posición, rotación, le damos una rotación, puede ser de 90, apliquemos, y si le dimos 90, sí. Parece que 90 no lo deja hacia arriba, entonces pongámosle 270, ¿sí? Aplicar 90 grados, esto 90 queda en ese sentido, pongámosle 200, 315, a ver, bueno, acá posición, ahí está bien, y aquí lo tenemos que rotar. Entonces otra vez 90, aplicamos, ¿sí? Hay que mirar esa rotación. Bueno, es que la rotación la estamos haciendo sobre el dibujo, sobre la esta, y es sobre el dibujo. Entonces ahora sí, 90, aplicamos, desde en cuenta, gira hacia la izquierda, y ahora sí quedó girado hacia la izquierda. Y tantos puntos de aeropuerto como necesite, entonces este es mucho más fácil. Y al último le genero un campo que se llame nombre. Voy a apagar esta imagen, a prender esta otra, ¿sí? Para identificar más fácil los aeropuertos, porque cuando está de negro pues
se me hace un poco más difícil para mí identificar esos puntos, que en este caso serían aeropuertos. Esto sé que por acá arriba acá Miraflores lo pongo, él se pone automáticamente. Salvamos, recordemos que generar en la tabla de atributos de esos puntos, entonces abramos aeropuerto, abrir tabla de atributos y vamos a darle un solo ID y al último podemos seleccionarlos todos, o les doy un solo ID y al último hago un merge por ID, un merge no sino un dissolve. Entonces acá salvamos las ediciones, mire que el mismo nos dice que falta salvar ediciones, agregamos campos, en este caso pongámosle aeropuerto, pongámosle nombre de tipo texto y pues lógicamente sería de longitud por ahí 20, aeropuerto no es una palabra tan larga, y le damos RAM. Y aquí entonces yo podría aeropuerto. Puedo más fácil si tengo la tabla de atributos, selecciono el primero y selecciono el último con shift sostenido, ¿sí? Y por fuera digo merge, recuerden se van a fusionar, ¿sí? Bueno, dice que no se pueden fusionar por lo que están lejos, ¿sí? Pero al último sí puedo hacer el dissolve, entonces sí puedo hacer el dissolve. ¿Listos? Entonces salvamos y al último hacemos un dissolve para que quede como un solo aeropuerto. Esto como una sola capa de aeropuertos. Limpiamos, guardamos. Entonces por ejemplo este podría yo hacer el dissolve. Entonces ingreso la capa de aeropuertos y aquí el campo a preservar puede ser el ID o el nombre, ¿sí? Pero en este caso sería ID, bueno, ID y nombre. Pero entonces todos tendrían que tener el mismo aeropuerto, porque les estoy diciendo que tienen el mismo atributo. Acá limpiamos, ¿sí? ID y nombre y le damos ejecutar. Y así garantizamos de que solamente nos generará, bueno, no leímos dónde le íbamos a guardar, pero quedó aeropuerto dissolve. Y si vemos la tabla de atributos, pues solamente vamos a tener uno que se llama aeropuerto. Hay otro punto allí, ¿cierto? Hay otro punto allí que son las cabeceras. Entonces, por ejemplo, estos puntos, fácil. Nuevamente vamos a catálogo, vamos a folders, usos, voy a generar un shapefile de tipo punto. Acá dice que hay geometrías pendientes por salvar. A este lo voy a poner cabeceras de tipo punto y sistema de coordenadas 9377. Le damos run, ¿sí? Y por ejemplo este es fácil, vamos a darle aquí doble clic, vamos a buscar acá en galería algo que se pareciera a este, ¿cierto? Sin embargo el círculo es blanco afuera y negro adentro, entonces este es más, bueno, uno de los parecidos. Van y lo buscan, van a propiedades, lo mismo que hemos venido haciendo, en vez de ser rojo, ¿cierto? Nos damos cuenta que el rojo está afuera, entonces ese rojo lo voy a cambiar y le voy a poner blanco, aplicar y ya apareciera, ¿cierto? Se parece. Y allí yo puedo cambiar un poco el tamaño y demás. Recuerden, ahí está rojo y blanco, entonces voy a empezar a dibujar. Dejo de último los puntos porque es lo más sencillo. Entonces, ¿qué voy a crear? Voy a crear sobre cabeceras punto. Entonces tantos puntos como necesite. Entonces eso sería lo último que voy a hacer dentro de mi edición.
50 son bastantes puntos porque son todas las cabeceras municipales. Claro, la idea es que uno también irle poniendo el ID, el nombre de esas cabeceras. En Garagoa, Chavita, entonces se le debe crear un campo nombre y un campo ID. Yo los dibujé varios a la vez, pero pues me haría falta eso. Voy a cerrar por acá la lupa, cerrar la tabla de atributos, voy a apagar un momentico acá y voy a limpiar. Entonces ya tendría varios puntos, varias cabeceras, aeropuertos, por allí teníamos algunos. Mira, yo me alejo un poquito. ¿Dónde están los aeropuertos? Los tengo apagados, ¿cierto? Aquí tengo uno y aquí tengo otro. Listo, por último en este video vamos a mirar también la forma correcta de guardar este proyecto. Démonos cuenta que este proyecto siempre debe ir de la mano de las capas, siempre. ¿Dónde está guardado este proyecto? Entonces este proyecto vamos a cerrar y ya vamos a mirar dónde fue que lo guardé, ¿sí? Pero seguramente en alguna ruta bien ubicada. Entonces vuelvo y abro ArcGIS Pro. Para revisar dónde está guardado un proyecto, le doy clic derecho, me dice obtener donde se encuentra esta carpeta, me dice está en UD sí edición, se llama My First Draw, sí, edición. Esta carpeta contiene las capas, ¿sí? Contiene las capas de usos del suelo. Entonces en esta carpeta está todo. No solamente es llevarme el proyecto que es este maletín azul, sino llevarme todo lo que estoy trabajando, ¿sí? Pues dentro de Facatativá, todo lo que estoy como tal trabajando. La idea es siempre comprimir toda la carpeta, ¿sí? No solamente uno, porque cuando yo abro My First Draw, entonces ese primer dibujo contiene todo, no solamente esto, sino también tiene esto de georreferenciación. Aquí en catálogo nosotros tenemos los folders y hay uno que se llama dibujo. Esta carpeta de dibujo también debería estar allá, ¿sí? Por ejemplo, voy a ir a buscarla, voy a cerrar acá el proyecto y esa carpeta de dibujo debe estar acá dentro de edición, ¿sí? Dentro de edición. Y ahí cuando ya esté dentro de edición, entonces cierro acá, comprimo este archivo, ¿sí? Y lo puedo subir al Drive, luego descomprimirlo y seguir trabajando. A pesar de que usted pueda abrir el usuario desde su casa, ¿sí? No significa que vaya a trabajar con lo mismo porque tendría que tener los datos en la nube. En este caso estamos trabajando con unos datos que puedan estar en un computador, puedan estar en una memoria, ¿sí? Y pues al estar esos datos en una memoria en un computador, pues están allá, ¿sí? Por ejemplo, yo esta de dibujo, ¿sí? Miremos por acá, obtener, ¿dónde está esta carpeta de dibujo? Dice UD dibujo. Entonces eso también me lo tendría que llevar, ¿sí? UD dibujo. Por ejemplo, voy a cerrar acá. Uno se llama dibujo y otro se llama edición. Dentro de sí, edición. Cierro. Ahora, esta carpeta de dibujo la voy a cortar, la voy a llevar para por aquí donde dice SIG, edición, My First Draw, la voy a pegar dentro, pegar, y ahora sí la comprimo, ¿sí? Ahora sí comprimo esto, sea con CVNC, añadir archivo, ok, o sea a través de la opción WinRAR, añadir al archivo, formato SIG y aceptar. Cualquiera de las dos opciones es válida. Luego la descomprimo, ¿sí? Me va a quedar así. Le voy a dar al maletín doble clic con la certeza de que deben estar allí todas las capas, ¿sí? Todas las capas deben estar allí, esa es la certeza.
Por ejemplo, si les aparece esto, ¿sí? A pesar de que ustedes tengan ya las capas, pero es que me aparece esto que como este símbolo en rojo, entonces él no encuentra cabeceras donde estaba. Recuerden que yo moví la carpeta, le voy a dar clic derecho, propiedades, voy a ir aquí donde dice source y voy a buscar cabeceras, ¿sí? Voy a buscar cabeceras, entonces le digo ¿dónde está? Entonces están folders, my first draw, está en dibujo, está en usos y por acá debe estar cabeceras. Le doy OK, OK y ya aparece cabeceras y demás, ¿sí? Aeropuerto, no aparece aeropuerto, entonces lo mismo. Doble clic o clic derecho, propiedades, source, set data source, aeropuerto y OK. Debe ser la misma capa con el mismo nombre, ¿sí? Suelo Cundinamarca, no me aparece suelo Cundinamarca, entonces doble clic. Entonces en folders, my first draw, dibujo, suelo Cundinamarca, en este caso es sin la D de ISOL, entonces es solamente este y OK. Listos. Y departamentos, pues depende de donde lo haya dejado, donde lo haya estado trabajando. Dibujo capas, lo que era esta, OK, OK, y ya aparece, ¿sí? Carreteras sin pavimentar, lo mismo. Todos los que aparecen con ese sin nominación en rojo es porque como yo moví la carpeta, por eso desde el principio uno debe estar trabajando en una sola, ¿sí? Carreteras sin pavimentar y OK. Y ahora uso del suelo Cundinamarca Disol, pues ese fue el que estamos viendo ahorita. Me vuelvo por acá, me vuelvo a folders, my first draw, dibujo, usos, disol y OK, OK. Listo, y ahí ya las tengo. Entonces ya todo se recuperó, ¿sí? Y está de acuerdo a cómo lo venía trabajando. Listo, prendemos acá. Y si deseamos seguir trabajando, pues lo seguimos haciendo. Entonces recuerden, guardar todo siempre en el mismo lugar. Este dibujo lo podemos remover, entonces ya lo puedo quitar de acá, ¿sí? Acá digamos nunca lo va a encontrar porque pues es una carpeta que ya no estoy utilizando, sino todo está en my first draw. Ahí está dibujo. Listo, espero que este video les haya sido de utilidad. Fue bastante extenso, pero para todo lo que tengan que trabajar. Hasta una próxima oportunidad y éxitos.